Capítulo 1. El número con cuchillos. ¿Saben qué es lo más terrible de la traición? Comienza con algo pequeño. Desde el preciso segundo en que algo dentro de tu vida perfecta empieza a sonar falso, como un piano desafinado. Raúl Méndez, veterano de las Fuerzas Delta con 15 años de servicio y una conmoción cerebral del infierno afgano, sintió esa falsedad cuando su hijo de 10 años, Hack, mencionó durante la cena al lanzador de cuchillos de Ucrania. O quizás todo había comenzado antes. Algo no cuadra aquí, algo está terriblemente mal, carajo. El viejo instinto militar, que había salvado su pellejo desde Kandahar hasta Mosul, le hormigueaba entre los omóplatos. Raúl estaba sentado en la última fila del circo, con la gorra de los Orioles calada hasta las cejas, intentando pasar desapercibido, y observaba cómo su esposa se levantaba de su asiento en la quinta fila. El proyector la iluminó entre la multitud como una mira telescópica, y ella caminó hacia la pista, contoneando las caderas en un nu. Kovalchuk, 34 años, refugiado de Kharkov, Ucrania, estrella del circo El Tridente Dorado. Raúl se sabía su expediente de memoria. 3 semanas de vigilancia no habían sido en vano. Kovalchuk había aparecido en los Estados Unidos hacía 2 años, cuando todo se había torcido en su país natal. En lugar de luchar en su tierra, había elegido escapar a una vida fácil, y ahora estaba de pie en medio de la pista con su traje negro con bordado. Damas y caballeros, su acento era apenas perceptible, pero aún se notaba en las vocales, dando a su voz un sonido exótico. Hoy necesitamos una ayudante especial para un número mortal, alguien con verdadero coraje en sus venas, alguien que pueda confiar en mí completa y totalmente. Ya lo sabías, hijo de la chingada, sabías que ella vendría, como cada maldito domingo de los últimos 2 meses. Hack y Ashley, su orgullo y alegría, sus pequeños soldados personales en la guerra contra la soledad después del retiro, estaban sentados junto a su madre, con la boca abierta de asombro. Ashley, su pequeña princesa con 2 trenzas, apretaba con fuerza la mano de su hermano mayor. Hack, casi un hombre a sus 10 años, intentaba parecer impasible, pero lo delataban los nudillos blancos de sus dedos. Kate caminaba hacia la pista y el tiempo se estiraba como chicle en el asfalto. Raúl lo veía todo con una claridad dolorosa, las gotas de sudor en el cuello de Kovalchuk, el brillo de los cuchillos arrojadizos dispuestos sobre una mesa de terciopelo, el ligero sudor en el labio superior de su esposa. No estaba asustada. Oh no, conocía demasiado bien esa expresión en su rostro. Así se veía en su primera noche, cuando se habían quedado a solas bajo las. Ella lo desea, Dios mío, ella realmente lo desea. Permítanme presentarme a quienes me ven por primera vez. Kovalchuk hizo una reverencia, tomando la mano de Kate. Taras Kovalchuk, artista circense de 5ª generación. Mi familia lanzaba cuchillos incluso en la corte de los hetmanes ucranianos. Era mentira. Raúl conocía su verdadera historia. Un chico común de un barrio dormitorio de Kharkov que aprendió a hacer malabares en la calle y entró en una escuela de circo. Pero el público se tragaba sus cuentos de inmigrante como gaviotas hambrientas. La rueda de madera en el centro de la pista recordaba a un instrumento de tortura medieval. Giraba lentamente, crujiendo por los rodamientos. Los asistentes, gemelos latinos con trajes brillantes idénticos, ataron rápidamente a Kate a la rueda con anchas correas de cuero. Sus brazos y piernas estaban extendidos, formando casi una perfecta letra X. No se preocupe, hermosa dama. Kovalchuk retrocedió 10 pasos, lanzando despreocupadamente un cuchillo al aire. Nunca he fallado, casi, al menos no en América. Una risa nerviosa recorrió el circo. Comenzó la música, una pieza clásica que hacía correr escalofríos por la espalda. El primer cuchillo describió un arco plateado en el aire y se clavó en la madera a 1 pulgada de la oreja derecha de Kate. Ella ni siquiera parpadeó. Ha estado practicando, maldita sea, ha estado practicando con él. Los cuchillos volaban uno tras otro, cada vez más cerca del cuerpo de Kate, trazando un contorno plateado a su alrededor. El público jadeaba y aplaudía. Raúl vio cómo su esposa cerraba los ojos, entregándose a la música y al movimiento.
En sus labios jugaba una ligera sonrisa que no había visto en muchos meses. Estaba sintiendo un verdadero placer en este juego, algo que probablemente le faltaba en casa con su aburrido esposo, un exmilitar. Cuando el número terminó, Kovalchuk ayudó a Kate a bajar de la rueda. Sus rodillas temblaban ligeramente, sus mejillas ardían. Él le susurró algo al oído y ella se rió en voz baja, con esa misma risa que antes estaba reservada solo para Raúl. Mamá fue tan valiente. Ashley saltaba en el sitio mientras se dirigían a la salida, como una verdadera princesa. Más genial que cualquier princesa, añadió Jack, como una ninja. Kovalchuk los alcanzó en la salida. Su traje negro a la luz de las farolas nocturnas ahora parecía simplemente caro, no mágico. Permítanme invitar a sus maravillosos hijos a cenar, sonrió a Kate, como agradecimiento por la ayuda en el espectáculo, donde Johnny, al otro lado de la calle, hace excelentes hamburguesas. Kate ni siquiera dudó. Por supuesto, es muy amable de su parte. En el restaurante olía a carne frita y patatas. Jack y Ashley se acomodaron junto a la ventana, devorando hamburguesas dobles con queso y bebiéndose batidos de chocolate. Kovalchuk fue generoso, les pidió todo lo que querían. Esperen aquí, chicos, un empleado de la sala infantil los cuidará, puso su mano en el hombro de Kate. Su mamá y yo necesitamos discutir los detalles de la próxima actuación. Será algo especial, volveremos en media hora. Se fueron en dirección al circo. Jack y Ashley vieron por la ventana cómo su madre gesticulaba animadamente, hablando con Kovalchuk. Luego desaparecieron detrás de la carpa. Pasó una hora antes de que Kate regresara, sonrojada, con el pelo revuelto y los ojos brillantes. El próximo domingo él también iría al circo, pero su esposa e hijos no lo sabrían. Necesitaba comprobar algo. Algo le decía que el número con lanzamiento de cuchillos no era el único truco en el repertorio del señor Kovalchuk. Después de todo, Raúl Méndez también sabía hacer algunas cosas, y sus habilidades eran mucho más mortíferas que los trucos de circo. Capítulo 2. Sospecha. Los cambios en una mujer no se perciben de inmediato. Se acumulan gradualmente, como la radiación, invisibles al ojo hasta que un día el contador Geiger de tu intuición comienza a dispararse. Raúl Méndez notó las primeras señales a principios de marzo, cuando Kate regresó del centro comercial con una bolsa de Victoria's Secret. Antes no usaba lencería de encaje, decía que picaba. Al diablo con la ropa interior, es su mirada. Brilla como la de una chica que se ha escapado del baile de graduación. Estaba sentado en la cocina, revisando las facturas del teléfono, un viejo hábito adquirido en sus tiempos en el ejército, siempre verificar los detalles. Los detalles pueden salvar una vida o descubrir una mentira. Kate tarareaba algo en la ducha de arriba, una canción pop moderna que sonaba en la radio. Antes le gustaba Sinatra. Su teléfono estaba sobre la mesa, un iPhone nuevo en una funda rosa, también una adquisición reciente. El viejo se rompió, había explicado ella hacía 2 semanas. Raúl pasó el dedo por la pantalla, bloqueada, un código de 4 dígitos. Antes era la fecha de su boda. Ya no. Papá, ¿puedo tomar un helado? Jack interrumpió sus pensamientos asomándose a la cocina. Hace calor afuera. Claro, soldado, solo trae a tu hermanita. Mientras los niños jugueteaban con el envase del helado, Raúl preguntó como de pasada: ¿Y qué hicieron este domingo mientras yo estaba de guardia? Fuimos al circo. Ashley saltó de alegría, dejando caer gotas de helado de vainilla en el suelo. Siempre vamos allí los domingos. El señor Kovalchuk mostraba un nuevo truco con aros de fuego. Siempre, Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, Jack lamió la cuchara, ya durante 2 meses. Mamá dice que es nuestra pequeña tradición. Tradición, qué romántico, maldita sea. Los niños corrieron al patio, dejando tras de sí pequeños charcos de helado derretido. Raúl se levantó para limpiar el suelo y su mirada volvió a caer sobre el teléfono de su esposa.
el código de desbloqueo, pensó en la fecha de nacimiento de Kovalchuk, había encontrado información sobre la troupe del circo sin mucha dificultad. 4 cifras aparecieron en la pantalla como balas en un cargador. El teléfono se desbloqueó. Así de simple, por Dios, Kate, ni siquiera te esforzaste en ocultarlo. En los mensajes, nada sospechoso, demasiado limpio, Raúl abrió la papelera de mensajes eliminados. Ahí estaban decenas de mensajes de un número desconocido, cortos, de negocios. Hoy a las 7, trae ropa deportiva, estuviste magnífica. Y sus respuestas, emojis, signos de exclamación, expectación temblorosa en cada palabra. Guardó el número, lo verificaría más tarde. Arriba crujieron las tablas del suelo, Kate salía de la ducha. El olor de su nuevo perfume se filtraba a través de las grietas del suelo. Raúl rápidamente dejó el teléfono en su lugar. Las sienes le latían. El domingo, Kate se preparaba de nuevo para ir de compras con los niños. Se puso un vestido nuevo, azul oscuro ajustado. Raúl observaba desde la ventana del dormitorio cómo sentaba a los niños en el coche. Jack contaba algo con entusiasmo, agitando los brazos, probablemente otra vez sobre el maldito mago ucraniano. Una hora después, Raúl ya estaba en el circo. Aparcó lejos, se puso gafas oscuras y una gorra de béisbol. Las viejas habilidades volvieron instantáneamente. Mantente en las sombras, observa, no llames la atención. La gente se acercaba a las taquillas. En el aire olía a palomitas y algodón de azúcar. Un típico entretenimiento dominical para gente común. El espectáculo comenzó exactamente a las 3. Raúl se sentó en la última fila, desde donde se veía bien toda la pista. Kate y los niños se acomodaron en su lugar habitual, quinta fila, centro. Ella se arreglaba constantemente el pelo y miraba a su alrededor. Lo está esperando como una chica en su primera cita. Kovalchuk apareció al redoble de tambores, todo de negro con plata, una sonrisa de $1.000.000. Su número era el último de la primera parte. Aros de fuego, acrobacias, desaparición en una jaula con tigres. Y luego comenzó ese truco por el que Raúl había venido. Y ahora, damas y caballeros, la voz de Kovalchuk resonaba por la carpa, demostraré que mis trucos son realmente peligrosos y requieren años de preparación. ¿Quién del público quiere intentar repetirlos? Raúl se tensó. Desde el medio de la sala se levantó un hombre alto, delgado, con jeans gastados y una camisa a cuadros. Un gancho, un truco tan viejo como el mundo. El hombre subió torpemente a la pista. Intentó repetir el truco acrobático más simple y por supuesto no pudo. El público se reía. Kovalchuk sonreía condescendientemente, mostrando con toda su apariencia, ven, no es tan fácil. Raúl observaba atentamente al voluntario. Se movía torpemente, pero en su torpeza había un sistema, torpeza profesional, y la misma camisa a cuadros que en las fotos de actuaciones anteriores. Después del espectáculo, siguió al voluntario hasta la entrada de servicio. Este desapareció en un tráiler con el letrero personal. 15 minutos después salió de allí otra persona con un chándal y una bolsa al hombro, pero su forma de andar seguía siendo la misma. Así que eso es, cada domingo la misma persona, la misma ropa, el mismo truco. Raúl sacó su teléfono y marcó el número de su viejo amigo del ejército que se ocupaba de asuntos de inmigrantes. Jim, soy Méndez. ¿Recuerdas que dijiste que me debías una por Kandahar? Necesito información sobre un artista ucraniano. Capítulo 3. Preparación. En las fuerzas Delta le enseñaron a Raúl una simple verdad. Detrás de cada golpe exitoso hay semanas de preparación. Como decía el sargento Wilkins, la victoria se forja en la sombra, soldado. Y ahora, sentado en un Ford alquilado frente al tráiler del gancho del circo, Raúl sentía cómo despertaba dentro de él ese mismo profesionalismo frío que lo había transformado de un chico común de Baltimore en una unidad de combate de élite. 7 días, tienes 7 días para planificarlo todo como en los viejos tiempos.
El hombre al que seguía resultó ser Brian Miller, un acróbata profesional de Chicago. 32 años, soltero, llevaba 3 años trabajando con Taras Kovalchuk. En su tráiler brillaba la luz, una silueta se movía detrás de la cortina. Una noche normal de un artista de circo normal. La memoria le ofreció otra imagen, Kandahar 2019. La misma observación del objetivo, solo que en lugar de un acogedor tráiler, una casa de adobe, en lugar de un traje de circo, un cinturón de suicida. Entonces todo se decidió en 6 segundos de asalto perfectamente calculado. Señor, sonó una voz en el auricular. Era Reiki, un joven radioaficionado de entre los artesanos locales, a quien Raúl había contratado por efectivo en la Darknet. He hackeado su teléfono. Quiere escuchar la última conversación con Kovalchuk. Siempre controla las comunicaciones del enemigo, regla básica. Va adelante. La voz de Kovalchuk, distorsionada por la grabación digital, sonaba segura. El próximo domingo todo debe ser perfecto, Brian. Este número es mi tarjeta de presentación, sin errores. Como siempre, jefe, camisa a cuadros, hands, gafas, salgo después de los aros de fuego. Y no olvides la cojera, al público le gustan los torpes. Sal al escenario como si te hubieras hecho una montaña en los pantalones, ja, ja. Raúl apagó la grabación. El teléfono en su bolsillo vibró, un mensaje de Kate. Me retrasaré en la escuela, reunión de padres. Mientes, Dios mío, qué mal mientes. Comprobó el localizador GPS instalado en su coche. El punto rojo parpadeaba cerca del circo. Ensayo, así es como lo llamaban. Interesante, ¿qué diría Kovalchuk si supiera que su amante está casada con un hombre que durante 6 años rastreó a terroristas en las montañas de Tora Bora? Brian Miller salió del tráiler, dirigiéndose a las duchas comunes. El momento perfecto para estudiar su forma de andar. Raúl sacó su libreta. Ligera cojera en la pierna derecha. Rotación de los pies 15 grados. Inclinación característica del torso hacia adelante. Costumbre de frotarse el cuello cada 20-30 pasos. Como leer un libro, simplemente lees a la persona, captas los detalles, los memorizas. El viernes por la noche perfeccionó los últimos toques. Los niños estaban con la abuela, Kate se había retrasado en el yoga, el GPS volvía a mostrar el circo. Raúl estaba frente al espejo en el garaje, repitiendo cada movimiento de Miller, la forma de andar, los gestos, el giro de la cabeza. Incluso las gafas se deslizaban ligeramente sobre la nariz exactamente de la misma manera. Una llamada de su viejo amigo del ejército interrumpió el entrenamiento. Raúl, conseguí lo que pediste, el esquema del seguro para el truco de Kovalchuk. El tipo se arriesga seriamente, trabaja al límite de la resistencia del cable. Gracias, Jim, envíame los archivos. Siempre estudia los puntos débiles del enemigo, siempre. El sábado, Kate anunció los planes para el día siguiente. Cariño, llevaré a los niños al circo. Es la última función de la temporada, lo pidieron tanto. Estaba junto a la estufa, removiendo la salsa para los espaguetis. Vestido nuevo, peinado nuevo, el perfume también nuevo. Raúl se acercó por detrás, la abrazó por la cintura. Claro, mi amor, diviértanse. Ella se tensó ligeramente en sus brazos, antes siempre se relajaba. Mañana, todo terminará mañana. Por la noche sacó de un escondite detrás de la lavadora su vieja mochila militar. Dentro, guantes sin dedos, vendas elásticas, analgésicos, todo lo que podría necesitar para lo que había planeado. 15 años en las fuerzas especiales le habían enseñado a prepararse para cualquier imprevisto. A la 1 de la madrugada se dirigió al circo. Observó cómo Miller regresaba al tráiler después de la función vespertina. Mañana por la tarde subiría por el mismo sendero, atajando por el bosquecillo detrás del estacionamiento. El lugar perfecto, desierto. Un golpe rápido y limpio en la nuca, como le enseñaron. El amanecer lo encontró recontando el atrezo necesario.
A las 14:30 aparcó detrás del bosquecillo. Miller apareció exactamente según el horario, silbando algo de los Beatles. Raúl esperó hasta que estuvo a la altura del coche. Un golpe preciso en la base del cráneo. Sin ruido, sin sangre. Simplemente la luz en los ojos de Miller se apagó como una bombilla con el filamento quemado. Raúl recogió el cuerpo flácido, lo arrastró al maletero. Le quitó la ropa y las gafas. Lo siento, amigo, nada personal, es solo que tu jefe se acuesta con mi esposa. Después de cambiarse, se comprobó en el espejo retrovisor. Perfecto, incluso las gafas se deslizaban exactamente como las de Miller. Raúl las ajustó con un gesto familiar, con el pulgar y el índice por la patilla. Quedaba 1 hora para el comienzo del espectáculo. 1 hora hasta que Taras Kovalchuk comprendiera que su número perfectamente ensayado seguiría un guión completamente diferente. Y en lugar del gancho, habría una persona completamente distinta. Capítulo 4. El espectáculo. El circo respiraba como un organismo vivo. Raúl sentía esta pulsación sentado en la quinta fila con la ropa de Brian Miller. La tela de la camisa a cuadros le apretaba un poco en los hombros. Después de todo, el verdadero Brian era de menor complexión. Las gafas con dioptría cero creaban una ligera distorsión en los bordes del campo visual. 3 filas detrás estaba sentada Kate con los niños, pero él no se dio la vuelta ni una vez. No te muevas, ya no eres un esposo y padre, eres Brian Miller doble de circo. La primera parte se arrastraba como chicle en el asfalto. Payasos, malabaristas, perros amaestrados, todo se fundió en un colorido caleidoscopio. Raúl notaba los detalles mecánicamente, como en una misión: ubicación de los proyectores, ángulos de visión, distancias entre los puntos de seguridad bajo la cúpula. Y ahora la voz del presentador resonó por la carpa, la estrella de nuestro programa. El inigualable maestro de lo imposible, el hombre que desafía a la muerte misma, Taras Kovalchuk. Ahora comenzará el verdadero espectáculo, pendejo. El ucraniano apareció en una columna de luz, todo de negro con plata, como un maldito príncipe del circo. El primer número con aros de fuego fue impecable. El público jadeaba cuando se zambullía a través de los aros ardientes, realizando un doble salto mortal en el aire. Raúl vio cómo Kate se clavaba las uñas en los reposabrazos del asiento. Y ahora, damas y caballeros, Kovalchuk recorrió la sala con la mirada, les demostraré que mis trucos son realmente peligrosos y requieren años de preparación. ¿Quién del público se atreve a repetirlos? Tu turno, soldado. Raúl se levantó, tambaleándose ligeramente, exactamente como lo hacía el verdadero Brian. La característica forma de andar con una ligera cojera, el nervioso ajuste de las gafas, inmersión total en el papel, como le enseñaron en las fuerzas especiales. ¡Oh, qué valiente voluntario! Kovalchuk agitó teatralmente las manos. ¿Cómo se llama, señor? Brian, añadió a su voz la dosis necesaria de inseguridad. Al subir a la pista, Raúl sintió la familiar oleada de adrenalina, como antes de asaltar posiciones enemigas, como antes de saltar en paracaídas. El tiempo se ralentizó, los detalles se volvieron más nítidos. Notó cómo se crispaba la comisura de la boca de Kovalchuk cuando extendió la mano para saludar. Algo no va bien, ¿verdad? No reconoces a tu actor plantado. Empecemos con algo simple. Kovalchuk señaló un trapecio bajo. Súbase y haga una vuelta hacia adelante. Le mostraré. El acróbata se elevó al aparato con gracia felina, realizó el elemento a la perfección. El público aplaudió. Raúl se acercó al trapecio, simulando torpeza. Por el rabillo del ojo notó cómo Kate se inclinaba hacia adelante. Y entonces su cuerpo lo recordó todo. 15 años de entrenamiento no desaparecen así como así. Repitió el truco de Kovalchuk con la misma facilidad, añadiendo al final un elemento complejo del programa cerrado de preparación de las fuerzas Delta. Un jadeo de asombro recorrió el circo, la sonrisa de Kovalchuk tembló.
Impresionante, rápidamente se recompuso, pero eso fue el calentamiento, ahora algo más difícil. Los siguientes 10 minutos se convirtieron en un duelo tácito. Cada truco que demostraba Kovalchuk, Raúl lo repetía con precisión militar, añadiendo algo propio. Salto mortal con giro, reciba uno doble. Parada de manos, ¿qué tal caminar por la cuerda en posición de parada de manos? El público ya no sabía a quién aplaudir más fuerte. Raúl vio cómo el sudor corría a chorros por el rostro de Kovalchuk y no era solo sudor de esfuerzo físico. Perdiendo el control, payaso ucraniano, esto es solo el comienzo. Bravo, simplemente bravo, Kovalchuk aplaudía, pero sus ojos lanzaban rayos. Confieso que me ha sorprendido. Quizás usted también viene de una familia de circo, ja, ja. No, Raúl se permitió una sonrisa. Simplemente hago ejercicios por las mañanas. El doctor dijo que con mi artritis debo hacerlo todos los días. Se giró deliberadamente para que la luz del proyector se reflejara en sus gafas, mostrando sus ojos por un instante. Kovalchuk se estremeció casi imperceptiblemente. Lo reconoció, debía haberlo reconocido. Seguramente lo había visto en las fotos familiares en el teléfono de Kate. Y ahora Kovalchuk levantó las manos hacia la cúpula del circo, su voz resonó sobre la arena silenciosa. Les mostraré mi número principal. Algo increíble, algo más allá de las capacidades humanas. Bajo la cúpula se elevó lentamente una estructura cuya mera visión cortaba la respiración a los espectadores. Dos cuerdas paralelas a una altura de 15 metros, entre ellas aros de fuego oscilantes. Desde abajo parecía la puerta al infierno. Para este truco, Kovalchuk extendió teatralmente las manos. Incluso nuestro valiente voluntario tendrá que admitir la derrota. Aquí se necesitan años de preparación, nervios de acero y hizo una pausa dramática, valor absoluto. Con todo respeto a su persistencia, aceptaré su negativa sin burla. Tragaste el anzuelo, payaso ucraniano. Ahora mira cómo lo hacen los profesionales. Raúl se levantó lentamente. A la luz de los proyectores, su figura proyectaba una sombra gigante sobre la cúpula del circo. ¿Por qué no? Su voz sonó inesperadamente alta y clara. Intentémoslo. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. Kovalchuk perdió por un momento su sonrisa ensayada. Es demasiado peligroso para un espectador. No juegue al héroe, ya ha ganado su parte de gloria hoy. Para un aficionado, Raúl empezó a subir lentamente los escalones hacia la pista. Hagámoslo más interesante. Se detuvo a 1 metro de Kovalchuk, usted y yo, simultáneamente, en cuerdas paralelas. Pero el seguro solo es para. Lo haremos sin seguro, Raúl lo dijo tan bajo que los espectadores de las primeras filas se inclinaron hacia adelante. Ninguno, sin seguro. Ni para usted ni para mí, considérelo un desafío. Kovalchuk palideció. A la luz de los proyectores, las gotas de sudor en su frente brillaban como diamantes. Esto es una locura, susurró con los labios. ¿Tiene miedo? Raúl elevó intencionadamente la voz para que toda la sala lo oyera. El gran Taras Kovalchuk tiene miedo de mostrar su número estrella. Quizás fue por cobardía que huyó de Ucrania hasta aquí. Oh, hizo una pausa. Todo era simplemente un truco, un engaño con un espectador plantado. Un murmullo recorrió el circo. En algún lugar de la galería silbaron. Kovalchuk se sobresaltó como si le hubieran dado una bofetada. Sus ojos iban y venían entre las cuerdas bajo la cúpula y el rostro de Raúl. Usted no entiende, comenzó, pero Raúl lo interrumpió. Entonces explíquelo, ahora mismo, ante todas estas personas que han venido a ver un verdadero milagro. Señaló con la mano la sala silenciosa, o suba allá arriba y demuestre que realmente es quien dice ser, que vende entradas para un espectáculo que solo usted puede realizar. Se hizo un silencio absoluto. Se podía oír el crepitar de las llamas en las antorchas. Raúl notó de reojo cómo Kate se aferraba a los reposabrazos del asiento. Los niños miraban a la pista con la boca abierta.
Kovalchuk se quitó lentamente la chaqueta bordada en plata. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente. Muy bien, dijo entre dientes, usted lo ha querido. Oh sí, exactamente esto y aún más. Raúl se quitó las gafas, las dobló cuidadosamente y se las entregó al asistente. Dos hombres comenzaron a subir por las escaleras hacia las cuerdas, uno con la gracia de un depredador, el otro con la precisión mecánica de un soldado. Ambos sabían, esta ascensión lo cambiaría todo. Capítulo 5. Bajo la cúpula. La cúpula del circo flotaba sobre ellos como un abismo invertido. Raúl sentía cómo el aire caliente de los proyectores le quemaba la piel y el sudor le corría por la espalda como frías serpientes. Al lado, en la plataforma paralela, Taras Kovalchuk ya no parecía tan brillante. Su traje plateado se había apagado bajo la luz intensa y su sonrisa se había convertido en una mueca nerviosa. Tienes miedo, cabrón, esto es solo el principio. 15 metros de vacío bajo los pies. Dos cuerdas, tensas como las cuerdas de una guitarra gigante, y entre ellas 3 aros de fuego, girando con una lentitud hipnótica. Las lenguas de fuego lamían los aros metálicos, como demonios esperando a su víctima. Damas y caballeros, la voz del presentador temblaba de tensión, por primera vez en la historia de nuestro circo. Un doble recorrido sin seguridad, el incomparable maestro Taras y el anónimo espectador del público. La multitud de abajo se quedó inmóvil, convertida en un único organismo con 1000 ojos. Raúl captó la mirada de Kate. Estaba sentada en la quinta fila, agarrando los hombros de los niños, y su rostro estaba más blanco que la tiza. El primer paso en la cuerda. El hilo metálico vibró bajo su pie, transmitiendo el temblor a todo el cuerpo. Kovalchuk se movió simultáneamente con él, 2 hombres unidos por un hilo invisible del destino. Una hermosa noche para un paseo, dijo Raúl tan bajo que solo Kovalchuk lo oyó. El acróbata se estremeció, su pie perdió el ritmo por un momento. Usted, algo va mal, murmuró balanceándose en el alambre. Todo va mal, Raúl dio otro paso, acercándose al primer aro de fuego. ¿Sabes lo que sentía cada pinche domingo cuando mi esposa regresaba a casa oliendo a tu colonia? Kovalchuk se quedó paralizado como alcanzado por un rayo. Sus ojos se ensancharon de horror al reconocerlo. Dios mío, eres su marido, el marido de Kate. El nombre resonó como un eco por el circo silencioso. En algún lugar abajo se oyó el grito ahogado de Kate. Bingo, Raúl esbozó una sonrisa. Solo que no es Dios quien te hace falta ahora, sino el diablo, porque tú y yo vamos a bailar en el mismísimo infierno. El primer salto a través del aro de fuego. Las llamas rugieron cuando 2 cuerpos lo atravesaron casi sincronizadamente. Raúl aterrizó con facilidad, como si hubiera caminado por la cuerda toda su vida. Kovalchuk se tambaleó, en su frente aparecieron gotas de sudor. Escuche, esto no es lo que usted comenzó, pero Raúl lo cortó. Cállate, su voz resonó bajo la cúpula como un disparo. ¿Recuerdas el día que ella vino por primera vez a tu tráiler? Sabías que tenía un marido e hijos en casa. Sabías que yo protejo a gente como tú mientras tú te diviertes con mi esposa. El segundo aro se acercaba inexorablemente. Raúl saltó, girando en el aire con la gracia de un depredador. Kovalchuk lo siguió, pero sus movimientos habían perdido su antigua precisión. Ella decía que ustedes ya no, pronunció ahogadamente el ucraniano. Que ya no la amo. Raúl se rió y esta risa hizo estremecer incluso a los circenses más experimentados. Y tú, entonces, la salvaste del malvado marido, el héroe de una maldita novela. El tercer aro ardía adelante como la puerta del infierno. El truco más difícil, un salto con giro de 360 grados. ¿Sabes lo que hice con tu amigo Brian? Siseó Raúl preparándose para saltar. Con aquel cuya ropa llevo ahora, no despertará en mucho tiempo. ¿Y sabes qué pasará contigo después de este número? Kovalchuk tropezó.
Sus ojos se ensancharon de terror cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el equilibrio. No, por favor, susurró. En Kandahar, la voz de Raúl se volvió escalofriantemente tranquila. Aprendí muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cómo hacer que un hombre suplique por su muerte. Estas fueron las últimas palabras que oyó Kovalchuk. Su pie resbaló de la cuerda, su cuerpo se arqueó en el aire como una muñeca rota. El grito se le atascó en la garganta cuando comprendió no había seguridad. El sonido de la caída fue como el estallido de un globo. Kate gritó aguda y terriblemente. Raúl, sin perder el paso, superó el último aro de fuego y se dirigió tranquilamente hacia la escalera. Abajo comenzó el pánico. La gente gritaba, los niños lloraban. Kate corrió a la pista, cayó de rodillas junto al cuerpo inmóvil. Su vestido blanco, a la luz de los proyectores, parecía rojo sangre. Raúl bajaba por la escalera, sintiendo cómo una tranquilidad glacial se extendía en su interior. A su espalda se extinguían los aros de fuego y con ellos los últimos restos de su vida anterior. Trabajo terminado, sargento, enemigo neutralizado, misión cumplida. Ahora solo quedaba esperar a que llegara la policía. Sabía lo que encontrarían en el tráiler de Kovalchuk. Sabía qué preguntas harían y sabía exactamente lo que respondería. Porque a veces la justicia no llega en una sala de tribunal. A veces llega bajo la cúpula de un circo a 15 metros sobre el suelo, donde incluso al diablo le da vértigo. Capítulo 6. Desenlace. Las sirenas de la ambulancia rompieron el silencio nocturno, tiñendo las paredes del circo en un pulsante rojo y azul. Raúl estaba en la sombra junto a la entrada de servicio, observando cómo los paramédicos colocaban a Kovalchuk en una camilla. El ucraniano estaba vivo, de alguna manera milagrosa había logrado agruparse durante la caída. Pero incluso desde allí se veía que su pierna derecha estaba torcida en un ángulo antinatural. Fractura, quizás nunca más se subiría al alambre, la vida es una bromista. Kate se movía frenéticamente entre la camilla y los niños, que se apretaban uno contra el otro en la entrada de la carpa. Jack abrazaba fuertemente a su hermana, intentando parecer fuerte, pero su labio inferior temblaba traicioneramente. Ashley lloraba en silencio, con la cara hundida en el hombro de su hermano. El señor Kovalchuk vivirá. La voz de la niña temblaba como una hoja otoñal. Kate se quedó paralizada entre los niños y la camilla, como una persona desgarrada en dos. Su nuevo vestido estaba manchado con el polvo de la pista, el maquillaje corrido por las lágrimas. Parecía haber envejecido 10 años. Este es el precio de la mentira, míralo bien, querida. Mamá Jack de repente se enderezó, su voz se volvió dura, justo como la de su padre. ¿Por qué lloras por él? Fue solo un accidente, ¿verdad? Raúl vio cómo su esposa se estremecía. El niño de 10 años había hecho una pregunta que desgarraba el alma más que cualquier cuchillo. Kate vaciló, sus ojos recorrían la pista buscando salvación, y entonces lo vio. Raúl salió de las sombras. Todavía llevaba la ropa de Brian Miller, pero se movía diferente, porte militar rígido, mirada de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Los niños se quedaron inmóviles, reconociendo y no reconociendo a su padre al mismo tiempo. Papá, susurró Ashley, pero ¿cómo? Silencio, princesa, su voz era tranquila, casi tierna. Los adultos necesitan hablar. Kate dio un paso hacia él, sus manos extendidas hacia adelante, como si tratara de protegerse de un golpe. Raúl, puedo explicar. Explicar, él se rió, y esta risa hizo que los circenses agrupados alrededor sintieran escalofríos en la espalda. ¿Qué exactamente quieres explicar, querida? ¿Cómo llevabas a nuestros hijos a ver a tu amante? ¿Cómo los usabas para cubrir tus sucios asuntos? Yo no, se interrumpió cuando se dio cuenta de que los niños estaban escuchando todo. Mamá, en la voz de Jack aparecieron nuevas notas, desconfianza, resentimiento, ira. Tú y el señor Kovalchuk. No, Kate se volvió hacia su hijo. Jack, cariño, esto no es lo que.
No te atrevas. Raúl dio un paso adelante, su voz cortó el aire como un látigo. No te atrevas a mentirles otra vez. Basta, son lo suficientemente mayores para conocer la verdad. Ashley rompió a llorar en voz alta. Jack permanecía inmóvil, sus pequeños puños estaban tan apretados que los nudillos se habían puesto blancos. Os he estado vigilando durante 2 meses, Raúl hablaba ahora en voz baja, casi íntimamente. Cada domingo, vi cómo entrabas en su tráiler, cómo volvías feliz sonrojada. Mientras yo trabajaba en seguridad, protegiendo a otras familias, tú destruías la nuestra. Un murmullo recorrió el circo. Trabajadores, espectadores, transeúntes, todos se habían detenido, convirtiéndose en testigos involuntarios de la destrucción de una familia. Papá Jack de repente apareció a su lado, sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. ¿Es por eso que estabas allá arriba? A propósito. No, hijo, Raúl puso su mano en el hombro del chico. Simplemente le mostré al señor Kovalchuk que sus trucos no son tan especiales, que cualquier persona puede hacer lo mismo. Simplemente él no pudo manejar la presión. Podrías haberlo matado, susurró Kate. Y tú mataste a nuestra familia, replicó Raúl, que es peor. Los paramédicos terminaron de cargar a Kovalchuk en el vehículo. El ucraniano estaba consciente, sus gemidos resonaban por la pista silenciosa. Kate hizo un movimiento hacia la ambulancia, pero se detuvo al encontrarse con la mirada de su hija. Mami, la voz de Ashley sonaba completamente adulta, ¿ya no quieres a papá? Esta simple pregunta quedó suspendida en el aire como una cortina de humo. Kate abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni un sonido. Por sus mejillas corrían lágrimas, manchando los restos de Raimel. Niños, Raúl se irguió en toda su estatura. Id al coche, papá os llevará a casa. Y mamá, Ashley se aferró a su brazo. Mamá tiene mucho en qué pensar, miró a su esposa con una mirada pesada. Y creo que es mejor que pase esta noche en casa de su hermana. Jack tomó a su hermana de la mano y la llevó hacia la salida. No miró atrás, igual que su padre cuando iba a una misión. Kate se quedó de pie en medio de la pista, una pequeña figura quebrada en un vestido manchado. Raúl se volvió para irse, pero se detuvo. ¿Sabes qué es lo más terrible? No que me hayas sido infiel, sino que usaste a nuestros hijos como cobertura. Eso no lo perdonaré jamás. Caminó hacia la salida, donde lo esperaban los niños. A su espalda se oyeron los sollozos de su esposa, pero no se volvió. En el bolsillo de los Heans todavía estaban las gafas de Brian Miller, la última prueba del espectáculo de hoy. Telón, damas y caballeros, el espectáculo ha terminado. En la oscuridad, el circo parecía una enorme bestia herida. Sus lados a rayas se estremecían con el viento, y en la cúpula aún titilaban los reflejos de los aros de fuego que se apagaban, testigos mudos de cómo una mentira puede destruir todo un mundo. La vida después de aquella noche en el circo nunca volvió a ser la misma. El proceso de divorcio fue rápido y silencioso. Kate no luchó por la custodia compartida de los niños. Quizás la vergüenza resultó más fuerte que el instinto maternal, o tal vez simplemente no pudo mirar a los ojos a Jack y Ashley después de todo lo ocurrido. Los niños eligieron quedarse con su padre. Al menos él nunca nos mintió, dijo Jack en la audiencia, y estas palabras sonaron. Taras Kovalchuk desapareció de sus vidas tan repentinamente como había aparecido. Después de la caída, los médicos reconstruyeron su pierna derecha pieza por pieza, pero ya no se habló de volver al circo. La policía, al investigar las circunstancias del incidente, descubrió inconsistencias en sus documentos. Resultó que su visado de turista llevaba tiempo caducado. La deportación fue rápida y sin ruido, otro pequeño espectáculo, pero esta vez en la... Dicen que al llegar a Kharkov fue inmediatamente reclutado en el ejército. El destino posterior del hombre que casi destruye la familia Méndez se perdió en algún lugar del torbellino de acontecimientos en su tierra natal. A veces, al acostar a los niños, Raúl pensaba que la venganza a veces viene del lado más inesperado.
Al fin y al cabo, cada espectáculo debe tener un final, y no siempre va acompañado de aplausos.